Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy me gustaría reflexionar un poco sobre la extrema izquierda. La extrema izquierda no existe, desde mi punto de vista. La extrema izquierda es extrema derecha disfrazada, ¿no? Eso es lo que yo, a la conclusión a la cual llego, ¿no? Lo que es propio de la extrema derecha es lo paramilitar, ¿no? Establecer una jerarquía represiva, militar, a través de la cual pues se controla a la ciudadanía, ¿no? Y la extrema izquierda es exactamente lo mismo. La extrema izquierda apela a un régimen dictatorial que garantiza el estamento militar, y por lo tanto la extrema izquierda es paramilitar. Y si es paramilitar, pues es que la extrema izquierda es extrema derecha también. Tanto los unos como los otros tienen vocación paramilitar, abogan por un régimen dictatorial que a través de la garantía que da el estamento militar garantice que no haya ninguna rebelión. Es una represión, por lo tanto, completamente paramilitar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo, toman la idea del socialismo, pero quieren aplicarla exclusivamente a una determinada nación, ¿no? Ellos usan lógicamente esta etiqueta también como señuelo para ganar simpatías, ¿no? Evidentemente. Pero en el caso a lo que yo me refiero es que realmente la extrema izquierda pues son simplemente personas idealistas que están convencidas que a través de un régimen de represión pues se puede manifestar ese ideal, ese paraíso futuro. Esto lo heredan de la propia religión, ¿no? En el futuro nos espera un paraíso, un cielo, una realidad mucho más bondadosa, pero tenemos que eliminar a los enemigos que nos lo impiden. Pero siempre habrá enemigos a los cuales eliminar, ese es el problema que tienen, ¿no? Todas las dictaduras comunistas, todas han sido paramilitares, todas han sido represivas, todas han tenido que aplicar el castigo, la cárcel, la ejecución a miles, a millones a veces, a millones de personas para combatir a las voces críticas. Paradójicamente, las voces críticas suelen ser muchas veces las que aportan algo positivo sobre aquello que está establecido. Realmente los extremos se basan en la desconfianza en la propia naturaleza humana, en la propia condición humana. Por eso tanto los extremos de un lado y de otro lo que abogan es por un régimen de represión, ¿no? Fijaos que vamos a ver de dónde viene la extrema izquierda. Pues la extrema izquierda viene, todo esto tiene que ver mucho con estos últimos 200 años, ¿no? En los cuales pues el mundo ha cambiado. Existe la miseria que antes no existía. En las comunidades precolombinas, en las comunidades tribales, no existía la miseria material tal como hoy la entendemos, porque no existía esa codicia de tener bienes materiales que como consecuencia trae la miseria, que como consecuencia trae el hecho de que millones de personas vivan en esa miseria y que pasen hambre incluso. La miseria es algo creado por Occidente, por Europa, por el colonialismo, por la revolución industrial. La revolución industrial trajo la obligación de trabajar de las personas y por lo tanto ya tenemos que manipularlas para obligarlas a trabajar. ¿Qué pasaba en Londres? ¿Qué pasaba en Londres y en otras grandes naciones, ciudades de Europa? Pues que había muchísima miseria, que antes no tenían. ¿Por qué? Porque muchas personas se fueron de los pueblos en donde estaban bien, fueron seducidos para irse a la ciudad, para trabajar para fábricas, por sueldos bajos, en condiciones laborales muy nocivas, vivían apiñados, trabajaban los niños, trabajaban 12, 14, 16 horas. Todo eso crea miseria, crea enfermedades, era una sociedad degenerada. Paradójicamente, ¿por qué se transformó? Porque los empresarios, las élites adineradas querían que esos sometidos
ganaran dinero para que consumieran sus productos. Por eso se transforma la sociedad. Queremos que ganéis dinero para que compráis nuestra ropa, nuestros coches, nuestros pisos. Y eso os va a obligar a tener que trabajar toda la vida. Entonces esto es muy astuto, ¿no? Son muy listos estos tipos. Pero esto, como os comentaba al principio, lo que trae es miseria globalmente. Por eso vienen los barcos. Queremos eliminar la miseria de nuestros países, pero da igual, van a venir de otros. Por eso viene el Aquarius y muchos más van a venir. Por mucho que se molesten los racistas, esto va a seguir así. Esto es lo que hay, porque esto lo ha creado el propio colonialismo. Esto lo ha creado la propia revolución industrial. Esto lo ha creado la propia mentalidad hegemónica de Occidente. Pero bueno, estábamos en el siglo XIX. En el siglo XIX nacen movimientos anarquistas, cristiano-anarquistas, como del Tolstoy, como Thoreau, que son figuras relevantes que no son más que unas personas que hablan de otros muchos, ¿no? Personas que ya no creen en el Estado. ¿Por qué no creen en el Estado? Porque ya nos están obligando a trabajar para que ellos se enriquezcan, porque ya nos están obligando a cumplir el servicio militar, en los cuales se nos adiestra para matar a nuestros semejantes. Antes del siglo XIX el servicio militar apenas era obligatorio, apenas habían soldados, era una profesión de burgueses casi. Ahí tenemos a Cervantes, ahí tenemos a Garcilaso de la Vega, ahí tenemos a Jorge Manrique, grandes poetas españoles que eran militares. Por lo tanto, ser militar, ser un soldado militar, no era la chusma, la plebe, la que cumplía ese papel, ¿no? Pero ahora, desde el siglo XIX, se quiere que haya un estamento militar lleno de personas. En realidad, como bien dice Tolstoy, esto no es para protegernos de amenazas externas, sino de amenazas internas. Ya vemos que el enemigo está dentro y queremos reprimirlo. Entonces, como os comentaba, nace un anarcocristianismo, como lo quieras llamar, basado más o menos en el mensaje de Jesús: no respondas al mal con la violencia, ama al prójimo como a ti mismo. Pues más o menos llega a la conclusión de que colaborar con estados que imponen una jerarquía opresiva, que adiestran a las personas a través de los estamentos militares para que atenten contra la vida de sus semejantes, etcétera, etcétera. Colaborar con eso económicamente, incluso pagando las tasas, la hacienda. Eso es no cumplir con la palabra, con el mandamiento que nos da Jesús, de no responder al mal con la violencia. Entonces, el sistema, por decirlo así, las clases privilegiadas se dan cuenta de que esa ideología es muy peligrosa, porque ponen en entredicho y lo hacen en nombre del amor, en nombre de Dios, en nombre de la paz, en nombre de la fraternidad. Ponen en entredicho todo el sistema que ha creado. Entonces, ¿qué necesita el sistema? Necesita una ideología que sea parecida, que lo combata, pero que ellos puedan manipularla. Entonces crean el socialismo y el comunismo, que son, como el propio nombre indica, creen en la sociedad, creen en la sociedad tal como está, socialismo. Creemos en la sociedad, creemos en las clases, creemos en la jerarquía, creemos en la obligación de trabajar, creemos en que haya un cuerpo militar, un sistema judicial, creemos en las fronteras, en las banderas, en las patrioterías. Eso es el socialismo. El socialismo es una versión populachera de lo que ya había antes, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Exactamente eso es lo que pasa en Rusia, ¿no? En donde hay tanta represión en los tiempos del zar. Cae el zar, viene la revolución comunista, ¿y qué acontece ahora? Pues sigue la represión contra los comunistas que tienen alguna discrepancia sobre el comunismo hegemónico. Se establecen jerarquías, llega Stalin, se establecen purgas, lo que decía Stalin, ¿no? Millones de muertos no es más que una estadística. Una muerte, pues mira, pues lo sentimos mucho, nos duele el corazón, ¿no? Pero millones de muertos, decía Stalin, ¿qué más da? Él cogía y mataba, solamente en la batalla de Stalingrado mató a 10.000 desertores, por ejemplo, ¿no? Según las estadísticas, ¿no? Entonces, verdaderamente la extrema izquierda no existe, no es nada, es un invento, es una mentira. Es una mentira porque verdaderamente es la propia extrema derecha. Es una doctrina paramilitar, que no cree en la bondad de las personas, que cree en
los estados, en las fronteras, en las jerarquías. Fijaos que el sistema judicial, ¿para qué sirve el sistema judicial? Pues para meter en la cárcel a las personas menos favorecidas de la sociedad, que viven en barrios marginales, que no reciben educación apenas. Entonces ellos están ya predeterminados a ser delincuentes en muchos casos, a ser sicarios de traficantes. Y ellos son una garantía perfecta para meter miedo. Por eso digo, el sistema nos quiere que haya educación, el sistema nos quiere que haya formación de personas, el sistema nos quiere que haya valores como los que compartía ese anarquismo cristiano del siglo XIX, ¿no? Que como bien decía Tolstoy, verdaderamente anarquismo es una etiqueta que los demás ponen, ¿no? Porque es simplemente ser coherente con la mentalidad cristiana, con la filosofía cristiana, y por lo tanto no responder al mal con la violencia. Porque si respondes al mal con la violencia siempre habrá ocasión de hacerlo, siempre habrá excusa para hacerlo, siempre habrá justificación. Lo que antes os comentaba de ese idealismo de extrema izquierda que piensa que hay un paraíso, una dictadura comunista que nos va a liberar de todas las opresiones. Y para eso, para llegar a eso, pues primero hay que eliminar al enemigo, pero siempre va a haber un enemigo, porque tú tienes un patrón en el cual crees que siempre hay un enemigo, aunque no te des cuenta. Porque la fe en el combate, eso es algo que está arraigado en las personas. La fe en el ataque es algo que está arraigado en las personas e inconscientemente tenemos inercia a atacar cuando tenemos ese patrón arraigado en nosotros. Entonces, bueno, espero que ya la extrema izquierda en el fútbol, de esto le hablé un poco ya en el fútbol, en los 2 vídeos que hice sobre fútbol, escuela de antivalores, el fútbol es escuela de antivalores. Y en ellos me refería a los grupos llamados de extrema izquierda, que van ahí. El fútbol es algo que utiliza el capitalismo para idiotizar, para hipnotizar a la ciudadanía. Ya no se convierte en un verdadero deporte, en un departir. También vemos que en el fútbol, pues las personas que generalmente consumen el circo del fútbol no practican deporte en absoluto, ¿no? Pero bueno, este no era el tema de fútbol, ese era el tema sobre la extrema izquierda. La extrema izquierda no existe, son personas idealistas, por eso cada vez siempre, cuando sale un movimiento afín a la extrema izquierda, ellos mismos ni siquiera utilizan esta etiqueta, porque para ellos ya no les conviene, ¿no? Cuando hay un movimiento afín a la extrema izquierda, las personas que tienen un pensamiento crítico acaban alejándose de él. Y los más analfabetos, los más safios, los que tienen un nivel, son los guerrilleros que son incondicionales de ellos. Porque no tienen un pensamiento propio, no tienen un criterio propio, simplemente se mimetizan con ese patriarca redentor que nos va a llevar al paraíso. Y bueno, como os comentaba, en último extremo, estos movimientos de extrema izquierda al final son útiles para el propio sistema, lo hemos visto en Grecia, ¿no? En Grecia, ¿qué pasó? En Grecia se amenazaban con unas medidas económicas y la gente votó a un partido afín a la extrema izquierda. ¿Qué hizo ese partido afín a la extrema izquierda? Llevó a cabo esas medidas económicas y punto. Al final hace lo que se espera que se haga. Entonces la extrema izquierda al final se somete, se doblega, se mimetiza. Eso es lo que precisamente están haciendo aquí en España, ¿no? ¿Qué decía la extrema izquierda hace 5 o 6 años? O 4 o 3. Decían que el PSOE estaba manchado de cal, que era un partido terrorista, y los del PSOE se quedaban así encogidos, bajaban la cabeza, como si fuera verdad la amenaza que se le hacía, ¿no? ¿Qué dice esta extrema izquierda ahora? Pues nada, aplaude al PSOE, que nos va a liberar, que es el partido del cambio, que es el partido de la igualdad, del feminismo, bla, 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 bla. Entonces son tontos útiles, simplemente, que hacen que vuelvan aquellos que llamaban terroristas. Ustedes sois unos terroristas, pero venga, os perdonamos y os ponemos a gobernar el país. A última hora el sistema siempre es el mismo, la casta siempre es la misma. Por eso es muy difícil crear un partido político. Hace falta un colchón económico muy grande, que solamente los bancos, que son los que los controlan todo, pueden permitírtelo, ¿no? El sistema está garantizado. Y eso en el siglo XIX, como os comentaba, por eso el enemigo era el cristianismo, la mentalidad cristiana, anarcocristiana, que personas como Thoreau, como Tolstoy, como pequeños grupos cristianos, que no querían doblegarse a la imposición de cumplir el servicio militar, por ejemplo,
Eso era una amenaza para ellos y había que eliminarlos completamente. ¿Cómo lo eliminamos? Inventando el socialismo e inventando el comunismo. Para que los burgueses, para que la burguesía, para que el burgués Carlos Marx se alíe con nosotros y pueda destruir esa amenaza. Y para que todo, si llega a cambiar, pues que sea para que todo vuelva a ser lo mismo. Y para que la Revolución Rusa pues nos permita que si cae la aristocracia, a mí que me importa que caiga la aristocracia si yo soy un banquero ricachón. A mí qué coño me importa qué coño o qué carajo. Vamos, seamos igualitarios. Con perdón. A mí qué más me da que caiga la aristocracia si yo estoy simplemente a favor de mi beneficio, de ser ese jerarca adinerado, y entonces yo voy a pagar, voy a comprar, voy a apoyar a todo aquel que me garantice. Esto lo vemos también en China. En China hay una élite adinerada. Les da igual que tengan que pagar unos grandes impuestos al Partido Comunista que está en el poder. Eso para ellos es una limosna. ¿Qué más a ti que si tú tienes 50.000 millones de euros, ¿qué te importa a ti pagar 1 millón cada mes? Y cada mes tú estás ingresando millones y millones. Entonces la extrema izquierda no existe. La extrema izquierda es una invención de la propia derecha para desactivar hasta actitudes pacifistas, como por ejemplo la del propio Gandhi, la que predicaba el propio Gandhi, que pongan en entredicho las estructuras del sistema, las fronteras, el sistema judicial, etcétera, etcétera. Porque a ellos les mueve el miedo, porque todo eso lo ha erigido el miedo, la idea de que somos seres perversos, que nos perjudicamos, que nos podemos hacer daño los unos a los otros. Y esa idea es la que levanta fronteras, y esa idea es la que, como consecuencia, entre otras cosas, pues crea esa miseria en el mundo que hace que miles y miles y miles de personas quieran venir, por ejemplo, a Europa. Eso no lo van a cambiar nunca. Eso no lo pueden combatir. Bueno, pues este era mi punto de vista. No sé si me queda algo pendiente por decir. Realmente son conclusiones a las cuales pues yo llego después de mucho tiempo, ¿no? No es una posición caprichosa, ¿no? Yo sé que buena voluntad hay en todas partes, ¿no? Pero cuando estás tomado por la paganería social, como digo yo, pues es muy difícil que salga de ahí. No solo le pasa a las personas que militan en determinado partido político, sea cual sea. Ellos tienen una fe ciega en que hay un camino ahí que va a traer un progreso. Esto del progreso, fijaos la contradicción que tiene. Hace poco escuchaba algunas políticas, ¿no? Alguna que otra política hablando del progreso al cual hemos llegado. Pero esas mismas políticas hablan de los millones y millones, esas mismas políticas socialistas hablan de los millones de personas que pasan hambre en el mundo, de las desigualdades que hay en el mundo. ¿Cómo pueden hablar de progreso cuando ellas mismas están hablando de la marginación que hay en nuestro planeta, en la humanidad? No sé, la contradicción es un elemento propio de las personas que creen en el sistema. Las personas que tienen fe en el sistema tienen un elemento que los caracteriza, la contradicción. Hablan de progreso, hablan de bienestar, pero al mismo tiempo hablan de las desigualdades, de la miseria, de la pobreza que se da, porque necesitan también usar ambos elementos para sembrar el miedo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, la violencia de género. En lugar de solucionar el problema, lo que hacen es usar este problema para sembrar más miedo, para justificar medidas represivas, ¿no? Incluso en otros ámbitos que no son de la propia violencia de género, ¿no? Ellos trabajan con el miedo, ellos quieren sembrar miedo, ellos quieren promover el miedo. Eso es lo único que a ellos les preocupa. Entre otras cosas, pues porque se han alejado de aquí, se han alejado de la naturaleza. Y los seres humanos, las personas, mujeres y hombres, somos naturaleza. La sociedad es una invención, la sociedad es algo circunstancial, la sociedad es algo que no tenemos que odiar, ni que estigmatizar, ni nada, pero que no es algo natural. Es simplemente algo circunstancial que ha acontecido y que podía haber acontecido de otra manera. Entonces podemos transformar efectivamente la sociedad. No se trata de echar abajo los estados, los sistemas judiciales. Yo no estoy proponiendo eso tampoco. Simplemente, como decía Tolstoy, que cada uno mire en su propia conciencia, en su propio juicio, y de esa manera permitirá, como decía Jesús,
la verdad les haga libres y que no busquen, que no tengan esa inercia, esa tendencia evasiva a justificarse, como generalmente solemos hacer en cualquier personaje social que interpretemos, ¿no? Y bueno, otra cosa que define a los políticos es que sienten, por lo menos los políticos de España, es que sienten un gran desprecio por la ciudadanía, por eso permanentemente lo están insultando, por activa y por pasiva. Los ciudadanos son imbéciles a los cuales yo tengo que manipular de una manera retorcida. Entonces, tarde o temprano, ciudadanos y ciudadanas, lógicamente, serán conscientes de esto. De hecho, ya esto con el movimiento 15M hace algunos años, pues fue un pequeño amago de este despertar, ¿no? La clase política, pues desgraciadamente llegan las personas menos capacitadas, las personas codiciosas, egoístas, por eso hay tanto putero, corrupto, degradado entre los políticos, ¿no? Y realmente tener fe en estas personas que no tienen valores, que no tienen principios, que sienten desprecio por sus propios ciudadanos a los cuales gobiernan, que no tienen una inclinación natural, que no manifiestan esa inclinación natural de servir a nuestros semejantes. Ellos creen en el poder como una fuerza opresiva, represiva, que somete, que manipula. Esa es la idea de poder que ellos tienen. Ellos no creen en el servicio como algo natural. Bueno, el servicio al cual nos invitaba Jesús, ¿no? Cuando nos hablaba de dar de beber al sediento y de dar de comer al hambriento, que lógicamente era una invitación a responder siempre desde el amor. Ellos no creen en el amor. Los políticos y políticas de este país no creen en el amor y por eso en sus discursos nunca está presente esta palabra. Sus palabras son su discurso es siempre acusatorio hacia los otros para fingir una falsa discrepancia que haga creer a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que la discrepancia es real, ¿no? Pero esos que se atacan, que se apuntan con el dedo, que se llaman indecentes los unos a los otros, luego se abrazan cordialmente porque forman parte del mismo circo, del mismo espectáculo, del mismo show, de la misma mentira. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.